Si cierro los ojos, todavía puedo oler esa casa. No es el olor a madera noble y cera de abejas que los visitantes solían elogiar cuando cruzaban el umbral de la mansión familiar. No. Es un olor más profundo, más insidioso. Es el olor a humedad rancia que se escondía detrás de los tapices, el aroma metálico de las tuberías oxidadas que rugían en las paredes como bestias hambrientas, y sobre todo, el olor empalagoso y asfixiante del perfume barato de gardenias que mi madre, Bernarda, rociaba compulsivamente en cada habitación. Ella creía que si rociaba suficiente perfume, podría ocultar el hedor de nuestra ruina inminente. Pero la pobreza, cuando llega a una casa que fue rica, tiene un olor que ningún perfume puede tapar. Huele a miedo. Esa noche, el miedo era casi sólido. Flotaba en el aire denso de mi habitación mientras yo me miraba en el espejo de cuerpo entero, un espejo antiguo cuyo azogue empezaba a mancharse en las esquinas, devolviéndome una imagen distorsionada de mí misma. Tenía 23 años, pero la mujer que me miraba desde el cristal parecía una muñeca de porcelana a punto de romperse. Estaba intentando respirar, pero era imposible. Las varillas del corsé se clavaban en mis costillas con una crueldad deliberada. «Deja de moverte, niña, por el amor de Dios», siseó mi madre a mi espalda. Sentí sus dedos fríos y huesudos tirar de los cordones. No había cariño en su toque. No había la suavidad de una madre que prepara a su hija para una noche especial. Había desesperación. Había una urgencia violenta. Ella tiraba de las cuerdas como si quisiera borrar mi cintura, como si quisiera moldearme a la fuerza en algo que yo no era. «Mamá, me estás lastimando, por favor, no puedo respirar», susurré, agarrándome al borde del tocador para no marearme. «No necesitas respirar, Mireya. Necesitas lucir perfecta», replicó ella, sin aflojar ni un milímetro la tensión. «Dionisio llega en menos de 15 minutos. Y si ve un solo defecto, una sola mueca de desagrado en tu cara, se acabó. ¿Entiendes lo que eso significa? Tu padre ha perdido hasta el último centavo en esa maldita inversión minera. Si Dionisio no firma el cheque esta noche, mañana no tendremos ni para pagar la luz. Así que aguanta la respiración y sonríe». Dionisio. El nombre cayó entre nosotras como una piedra pesada. Dionisio Vargas. Un hombre de 45 años que había hecho su fortuna de maneras que nadie en el pueblo se atrevía a discutir en voz alta. Un hombre con las manos siempre húmedas y una mirada que te hacía sentir sucia, como si estuviera calculando cuánto costabas al peso. Me giré para mirar a mi madre. Llevaba su mejor vestido, uno que había pasado de moda hacía una década, pero que ella mantenía impecable. Su rostro estaba cubierto por una capa gruesa de maquillaje para ocultar las arrugas de la amargura. «Mamá, no quiero esto», dije, con la voz temblorosa pero firme. «Yo quiero estudiar. Tengo la carta de aceptación de la universidad en la capital. Podría trabajar, podría ayudar a la casa con un sueldo». «¿Trabajar?». Bernarda soltó una risa seca, carente de humor. ¿Como una secretaria? ¿Como una sirvienta? Las mujeres de esta familia no trabajan, Mireya. Las mujeres de esta familia se casan bien. Y tú tienes la suerte de que un hombre como Dionisio, con su posición y su fortuna, se haya fijado en ti. No lo arruines con tus fantasías infantiles de independencia. Me giró bruscamente hacia el espejo de nuevo y me puso las manos en los hombros, clavándome las uñas. «Mírate. Eres hermosa. Esa es tu única moneda de cambio. Úsala. Porque si no lo haces, nos hundes a todos. A tu padre, a tu hermano Efraín y a mí. ¿Quieres ser la culpable de que terminemos en la calle como pordioseros?». No respondí. Solo miré mis propios ojos oscuros en el espejo, llenos de lágrimas que no me atrevía a derramar porque arruinarían el maquillaje. Esa noche, el vestido de terciopelo granate que llevaba no era una prenda de gala. Era un envoltorio de regalo. Y yo era la mercancía. El sonido del timbre resonó en la casa vacía como el tañido de una campana fúnebre. Mi corazón dio un vuelco doloroso contra las costillas. «Ya está aquí», susurró mi madre, y vi como una máscara de encanto artificial se deslizaba sobre su rostro duro. Se alisó el vestido,
Se tocó el pelo y me miró con advertencia. Recuerda, Mireya. Sonríe. O te arrepentirás. Bajamos la escalera principal. La madera crujía bajo nuestros pasos. Abajo, en el vestíbulo mal iluminado porque habíamos quitado la mitad de las bombillas para ahorrar electricidad, estaban mi padre y mi hermano. Rogelio, mi padre, parecía haberse encogido en los últimos años. Su traje le quedaba grande y tenía esa mirada huidiza de los hombres que saben que han fracasado pero no tienen el valor de admitirlo. A su lado, Efraín, mi hermano mayor, era todo lo contrario. A sus 26 años, Efraín vivía en una realidad paralela. Se servía una copa de nuestro mejor vino, el último que quedaba, con una arrogancia que me revolvía el estómago. Él era el príncipe heredero de un reino de cenizas, el hijo favorito que nunca había trabajado un día en su vida porque estaba destinado a grandes cosas. Dionisio, querido amigo, exclamó mi padre cuando la puerta se abrió, con esa voz aguda y servil que usaba con la gente que tenía dinero. ¡Qué honor tenerte en nuestra humilde casa! Dionisio entró trayendo consigo una ráfaga de aire frío y olor a tabaco caro. Era un hombre bajo, robusto, con el cuello tan ancho que parecía tragarse el nudo de su corbata de seda brillante. Su traje gris era de corte italiano, pero en él parecía un disfraz. Llevaba un reloj de oro macizo en la muñeca, tan grande y ostentoso que resultaba vulgar. Rogelio, Bernarda, saludó él con voz pastosa, sin apenas mirarlos. Sus ojos, pequeños y oscuros como cuentas de vidrio, buscaron de inmediato en la penumbra hasta encontrarme a mí, parada al pie de la escalera. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su cara. Me recorrió de arriba abajo, deteniéndose en mi escote, en mi cintura, en mis caderas, con una lentitud que me hizo sentir ganas de vomitar. No me miraba como a una persona. Me miraba como quien inspecciona una yegua de raza antes de cerrar el trato. Y aquí está la joya de la corona, dijo, avanzando hacia mí. Buenas noches, preciosa Mireya. Buenas noches, señor Vargas, logré decir, obligándome a no retroceder. Dionisio, por favor, llámame Dionisio. Pronto seremos familia, ¿no? Se rió, y el sonido fue como cristales rotos siendo pisados. Sacó una caja alargada de terciopelo negro del bolsillo interior de su saco. Traje un pequeño detalle. Para que vayas acostumbrándote a la calidad de vida que te espera. Abrió la caja frente a mí. Dentro, brillaba un collar de diamantes. Eran piedras grandes, agresivas en su brillo. Mi madre soltó un pequeño grito de éxtasis, casi obsceno. Oh, Dionisio. Es magnífico. Demasiado generoso, dijo ella, acercándose rápidamente. Mireya, póntelo. Deja que Dionisio te lo ponga. Me quedé inmóvil. Dionisio sacó el collar. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Sentí su aliento caliente, oliendo a menta y licor, en mi cuello mientras abrochaba el cierre. Sus dedos, húmedos y gruesos, rozaron mi nuca y se demoraron más de lo necesario. Me estremecí, pero no de placer, sino de una repulsión instintiva. Perfecto, susurró cerca de mi oído. Ahora sí pareces mía. Pasamos al comedor. La cena fue una tortura lenta. Mi madre había gastado lo poco que nos quedaba en preparar un asado que apenas probé. Dionisio dominaba la conversación, hablando con la boca llena, masticando ruidosamente mientras se jactaba de sus negocios. Despedía 3 capataces hoy, dijo, limpiándose la salsa de la comisura de los labios con la servilleta de lino. Se atrevieron a pedirme un aumento. ¿Pueden creerlo? Gente malagradecida. Les das la mano y te toman el pie. En este mundo hay que tener mano dura, Rogelio. Mano dura con los empleados y, miró a mi madre con complicidad, mano dura en la casa. Mi padre asintió fervientemente, cortando su carne con nerviosismo. Tienes toda la razón, Dionisio. La autoridad es lo primero. Efraín se rió, llenando de nuevo la copa de Dionisio. Eres un genio, Dionisio. Deberías enseñarme un día cómo manejas a esa gente. Cuando quieras, muchacho. Cuando seamos cuñados,
Te enseñaré cómo funciona el mundo real. De repente, sentí algo bajo la mesa. Una presión en mi muslo. Me congelé. Era la mano de Dionisio. Había deslizado su mano por debajo del mantel y estaba subiendo por mi pierna, apretando mi rodilla con fuerza posesiva. Miré a mi padre, buscando ayuda, buscando al hombre que solía leerme cuentos cuando era niña. Papá, susurré. Él levantó la vista, vio mi cara de pánico, intuyó lo que pasaba, y bajó la mirada a su plato, comiendo más rápido. Mi propio padre me estaba abandonando. Intenté mover la pierna, pero Dionisio apretó más fuerte, clavando sus dedos en mi carne blanda. Soltó una risita y me guiñó un ojo. ¿Te gusta el vino, querida?, preguntó en voz alta, mientras su mano seguía subiendo en secreto. Fue entonces cuando sentí el golpe. No de Dionisio, sino de mi madre. Me dio una patada certera en la espinilla por debajo de la mesa, fulminándome con la mirada. Sus ojos me decían claramente, aguanta. Cállate. No arruines esto. La cena terminó, pero la pesadilla apenas comenzaba. Dionisio se limpió la boca, eructó discretamente y se puso de pie, haciendo tintinear su copa con un tenedor de plata. El sonido agudo cortó el aire viciado del comedor. Atención todos, dijo, hinchando el pecho como un pavor real. Tengo un anuncio que hacer. Mis padres y Efraín dejaron sus cubiertos y lo miraron con una expectación hambrienta. Parecían perros esperando que su amo les tirara un hueso. He hablado con el sacerdote esta tarde, continuó Dionisio, balanceándose sobre sus talones. No veo razón para esperar largas promesas. La boda será dentro de 2 semanas. ¿2 semanas? Mi madre casi se atraganta de emoción. Eso es maravilloso. Tenemos tanto que preparar. Y eso no es todo, añadió Dionisio, mirándome con esa sonrisa de propietario. Después de la boda, Mireya y yo nos mudaremos a mi finca en la sierra. Es un lugar tranquilo, aislado. Sin internet, sin distracciones. Allí podrá concentrarse en lo único que importa, ser una buena esposa y darme hijos. Muchos hijos varones. No me gustan las mujeres que pierden el tiempo leyendo o pensando tonterías. Me gustan las mujeres que obedecen y crían herederos. Algo hizo clic dentro de mi cabeza. Fue el sonido de una cerradura rompiéndose. Aislada. Sin distracciones. Obedecer. Hijos varones. No estaba describiendo un matrimonio. Estaba describiendo una cárcel. Estaba describiendo un campo de cría. Vi mi futuro pasar ante mis ojos como una película de terror, yo, encerrada en una casa en medio de la nada, embarazada año tras año, sirviendo a este hombre vulgar, perdiendo mi voz, mi mente, mi alma, hasta convertirme en una sombra. Miré a Efraín. Él estaba sonriendo, calculando cuánto dinero le tocaría de esta transacción. Miré a mi padre, que asentía como un muñeco de resorte. Miré a mi madre, que tenía los ojos brillantes de codicia. Nadie iba a salvarme. Me di cuenta con una claridad brutal y fría. Ellos no eran mi familia. Eran mis proxenetas. Me estaban vendiendo para poder seguir viviendo en esta casa podrida, para que Efraín pudiera seguir jugando a ser rico, para que mi madre pudiera seguir comprando perfumes. El miedo seguía ahí, sí. Pero de repente, una furia caliente, volcánica, empezó a subir desde mi estómago hasta mi garganta. Me levanté. La silla arrastró contra el suelo con un chirrido estridente. No, dije. Mi voz salió baja, temblorosa, pero audible. El silencio cayó sobre la mesa como una losa de plomo. Dionisio dejó de sonreír lentamente. ¿Qué dijiste, muñeca?, preguntó, ladeando la cabeza. Dije que no, repetí, y esta vez mi voz sonó más fuerte, alimentada por la rabia. No me voy a casar contigo. No en 2 semanas. No nunca. Mireya, gritó mi madre, poniéndose de pie tan rápido que tiró su copa de agua. El líquido se derramó sobre el mantel blanco como una mancha oscura. ¿Te has vuelto loca? Siéntate ahora mismo y pide perdón. No, mamá.
No voy a pedir perdón. Miré a Dionisio directamente a los ojos, sosteniendo su mirada por primera vez en toda la noche. Usted no quiere una esposa. Usted quiere una incubadora y una sirvienta. Y yo no soy ninguna de las dos cosas. No soy una propiedad que puedes comprar con un collar barato y un cheque para mi padre. Dionisio se puso rojo, un color feo y congestivo. Miró a mi padre con desprecio absoluto. Rogelio, dijo con voz peligrosa. ¿Tu hija siempre es así de defectuosa? Pensé que estaba bien entrenada. Papá, por favor, dije, girándome hacia él, suplicando una última vez. No me hagas esto. Quiero estudiar. Quiero vivir. No me vendas. Mi padre cerró los ojos y se encogió en su silla. No dijo nada. Su silencio fue más doloroso que cualquier grito. Dionisio soltó una carcajada cruel. Vaya, vaya. Parece que el trato se cancela. Yo no compro ganado que cosea. Se guardó la caja del collar en el bolsillo. Bernarda, es una lástima. Iba a firmar el cheque de la hipoteca esta misma noche. Pero veo que no tienen control sobre su propia casa. Me voy. Y no esperen clemencia del banco. Mañana mismo hablaré con mis abogados para acelerar el embargo. Dio media vuelta y salió del comedor. Escuchamos sus pasos pesados alejarse, luego el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose con un portazo que hizo temblar las ventanas. El sonido del portazo dejó un vacío ensordecedor. Durante 5 segundos, nadie se movió. Y luego, el infierno se desató. Mi madre se giró hacia mí. Su rostro estaba desencajado, irreconocible. No parecía mi madre, parecía una furia vengativa. Estúpida. Estúpida malagradecida, gritó, y se abalanzó sobre mí. No la vi venir. Su mano cruzó el aire con una fuerza que no creí que tuviera. Crack. La bofetada me golpeó en la mejilla izquierda con la fuerza de un látigo. Mi cabeza giró violentamente. Perdí el equilibrio y caí al suelo, golpeándome la cadera contra la pata de la mesa. El dolor fue instantáneo, agudo, caliente. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca, me había roto el labio. Me llevé la mano a la cara, aturdida. El oído me zumbaba. Levanté la vista desde el suelo. Mi madre estaba de pie sobre mí, respirando agitadamente, con la mano todavía levantada. Eres una desgracia, escupió las palabras como veneno. Nos has arruinado. A todos. Tu padre va a ir a la cárcel por deudas. Nos van a quitar la casa. Y todo por tu egoísmo. Por tus estúpidos sueños de grandeza. Mamá, sollocé. No me llames mamá, gritó ella, agarrándome del brazo y tirando de mí para levantarme. Una hija mía no hace esto. Una hija mía se sacrifica por su sangre. Tú no eres mi hija. Eres un parásito. Me arrastró hacia el vestíbulo. Yo tropezaba con mis propios pies, intentando seguir su ritmo frenético. Papá. Efraín. Ayúdenme, grité, mirando hacia el comedor. Efraín salió al pasillo, con su copa de vino todavía en la mano. Me miró con una mueca de asco, como si yo fuera una cucaracha que acababan de aplastar. Te lo buscaste, Mireya, dijo fríamente. Eres una idiota. Podrías haber tenido todo y ahora no tienes nada. Mi madre abrió la puerta principal. La noche estaba oscura y soplaba un viento helado que entraba en la casa. Fuera, dijo ella, empujándome hacia el umbral. ¿Qué? Mamá, es de noche, no tengo a dónde ir, no tengo dinero. Eso debiste pensarlo antes de abrir la boca, replicó ella. Pero espera, se detuvo y me miró los pies. Quítatelos. ¿Qué? Los zapatos. Esos tacones son italianos. Costaron $300. Los pagué yo. No te vas a llevar nada que yo haya pagado. Me quedé paralizada. ¿Me estaba echando descalza? Que te los quites, gritó, y se agachó ella misma para arrancármelos de los pies con violencia. Casi me hace caer.
Se quedó con los zapatos en la mano, respirando con dificultad. Ahora vete. Y no vuelvas. Para mí, estás muerta. Si te veo en la calle, no te conozco. Has muerto para esta familia. Me empujó con fuerza. Salí trastabillando hacia el porche de piedra fría. La puerta de madera maciza se cerró de golpe en mi cara. Escuché el sonido metálico del cerrojo al girar. 1. 2 vueltas. Me quedé allí, en la oscuridad, con el viento helado atravesando mi vestido de terciopelo, descalza sobre la piedra rugosa, con el sabor de la sangre en la boca y el sonido del rechazo resonando en mi alma. Caminar descalza sobre el asfalto no es poético. Es brutal. Es una tortura física que te conecta con la realidad de la manera más dolorosa posible. Caminé durante lo que parecieron horas, alejándome de la zona residencial de las mansiones y adentrándome en las carreteras secundarias. Al principio, intenté mantener la dignidad, caminando erguida, pero pronto el frío y el dolor me doblaron. Cada piedrita, cada trozo de cristal, cada imperfección del camino se clavaba en mis plantas. Sentía como la piel se rasgaba, como la sangre caliente y pegajosa empezaba a manchar mis pies, pero el frío del suelo adormecía un poco el dolor agudo, dejándome solo con un latido sordo y constante. Los coches pasaban a toda velocidad, iluminándome brevemente con sus faros cegadores. Me encogía, tapándome la cara con los brazos, aterrorizada de que alguien me reconociera. Ahí va la hija de los Montalvo, la loca que camina descalza. La vergüenza quemaba más que el frío. Saqué mi teléfono del bolso de mano, que milagrosamente no me habían quitado. Mis dedos estaban rígidos por el frío. Marqué el número de una tía, la hermana de mi padre. Buzón de voz. Marqué a mi mejor amiga de la preparatoria. Buzón de voz. Intenté pedir un Uber. La aplicación cargó lentamente. Puse como destino un motel barato que recordaba haber visto en las afueras. Confirmar viaje. La ruedita giró unos segundos. Error en el pago. Tarjeta rechazada. Lo intenté de nuevo. Tarjeta rechazada. Mi madre. Por supuesto. La tarjeta era una extensión de la suya. En menos de una hora, ella había llamado al banco o entrado en la aplicación para cancelarla. Me había borrado financieramente con la misma rapidez con la que me había borrado de su vida. Revisé mi bolso frenéticamente. Encontré un billete de $50 y uno de 10, arrugados y olvidados en un bolsillo interior. $60. Eso era todo mi patrimonio neto. $60 y un vestido roto. Llegué al motel El Descanso pasada la medianoche. El letrero de neón parpadeaba con un zumbido eléctrico molesto, iluminando el estacionamiento vacío de un rosa enfermizo. Entré en la recepción. El encargado, un hombre con una camisa manchada de mostaza y ojos cansados, ni siquiera levantó la vista de la pequeña televisión que tenía en el mostrador. Una habitación, dije. Mi voz sonaba rasposa, ajena. 55 la noche, dijo él, extendiendo la mano sin mirarme. Puse el dinero en el mostrador. Él me dio una llave de plástico con un número medio borrado. La habitación 103 olía a ceniza de cigarrillo acumulada durante décadas y a desinfectante barato de limón. La alfombra era de un color indefinido y se sentía pegajosa bajo mis pies heridos. Me senté en el borde de la cama, que se hundió con un gemido de resortes viejos. Miré mis pies. Estaban negros de suciedad, azules por el frío y cubiertos de cortes. Me dolía todo el cuerpo, pero lo que más me dolía era el silencio. Saqué el teléfono una última vez. Marqué el número de casa. Sonó. 1, 2, 3 veces. Alguien descolgó. Escuché una respiración agitada al otro lado. Papá, susurré, con la esperanza rompiéndose en mi garganta. Papá, ¿estás ahí? Hubo una pausa larga, llena de estática. Podía imaginarlo allí, de pie en el pasillo, mirando el teléfono como si fuera una bomba, con mi madre vigilándolo desde la sala. Lo siento, hija, susurró él, tan bajo que apenas lo escuché. Tu madre dice,
ella dice que es lo mejor. Tienes que aprender. No llames más. Y colgó. El tono de tu fue el sonido más solitario del mundo. Me dejé caer hacia atrás en la colcha sintética, mirando una mancha de humedad en el techo que parecía una cara gritando. No lloré. Mis lágrimas se habían secado en el camino. Esa noche, en esa habitación sórdida, algo dentro de mí murió. La niña que creía que sus padres la amarían incondicionalmente murió. Y en su lugar, en la oscuridad, algo duro y frío comenzó a nacer. Pasaron 3 años. 3 años que se sintieron como 3 vidas diferentes. Me mudé a la capital, a 3 horas de distancia, para asegurarme de no cruzarme con nadie conocido. La ciudad era un monstruo de concreto que masticaba a los débiles, y yo estaba decidida a ser indigesta. Aprendí lo que era la verdadera pobreza. No la pobreza de la que se quejaba mi madre cuando no podía comprar un vestido nuevo, sino la pobreza de contar las monedas de 10 centavos para ver si te alcanzaba para medio kilo de tortillas y un huevo. Vivía en un cuarto de azotea en un barrio peligroso, donde las sirenas de policía eran la banda sonora de cada noche. Las paredes eran tan finas que podía escuchar al vecino de al lado roncar y a la pareja del otro lado pelear. Tenía goteras que había bautizado, la gotera de la cocina era la rápida y la de la cama era la traicionera. Trabajaba de todo. Fui limpiadora de oficinas de madrugada, repartidora de volantes bajo el sol abrasador, y finalmente, conseguí un puesto fijo como lavaplatos y ayudante de cocina en un restaurante de comida rápida. Mis manos, que antes solo conocían la crema hidratante cara, ahora estaban rojas, agrietadas y quemadas por el agua caliente y los químicos industriales. Mi cabello, mi orgullo, esa melena negra y brillante que mi madre solía cepillar, comenzó a caerse a mechones debido al estrés y la mala alimentación. Un día, harta de ver los cabellos en la almohada, tomé unas tijeras de cocina y me lo corté yo misma frente al espejo manchado del baño, dejándolo corto, casi como un chico. Lloré mientras lo hacía, viendo caer los mechones negros al lavabo como si fueran partes de mi alma. Entonces llegó la enfermedad. Empezó como un mareo constante. Las luces me molestaban. Los olores de la cocina del restaurante me daban náuseas. Un día, mientras cargaba una caja de tomates, el suelo se inclinó. Desperté en el suelo de baldosas frías, con el gerente gritándome. Mireya. Levántate. Aquí no se viene a dormir. Si estás enferma, vete a tu casa, pero no te pago el día. Fui a una clínica comunitaria gratuita esa tarde, temblando, pensando que tenía anemia o tal vez algo peor. El médico, un hombre mayor con cara de cansancio infinito, me hizo unas pruebas. Regresó 20 minutos después con un papel en la mano. No tienes anemia, muchacha, dijo secamente. Estás embarazada. De casi 3 meses. El mundo se detuvo. Embarazada. Mi mente voló a esa noche, 3 meses atrás, una noche de soledad aplastante en la que busqué consuelo en los brazos de un estudiante de música que vivía en el edificio de enfrente. Había sido algo breve, un intento desesperado de sentir calor humano, de sentir que alguien me veía. Él se había ido a otra ciudad hacía semanas. No sabía su número. Estaba sola. Salí de la clínica y me senté en la acera sucia, viendo pasar los autobuses que escupían humo negro. Me toqué el vientre plano. No puedo, pensé. No puedo cuidarme a mí misma. ¿Cómo voy a cuidar de ti? Pensé en las opciones. Pensé en rendirme. Pero entonces, sentí una pequeña burbuja, un movimiento casi imperceptible en mi interior. Y una imagen cruzó mi mente, la cara de mi madre diciéndome eres una desgracia. No, susurré. No seré una desgracia. Seré una madre. Apreté los puños. Ese bebé no era un error. Era mi familia. La única familia real que tendría. Te vas a llamar Rocío, le dije a mi vientre, mientras una lágrima solitaria caía por mi mejilla sucia. Porque eres fresca y limpia, como el rocío de la mañana. Y te juro, por mi vida, que tú nunca tendrás que venderte. Tú serás libre.
El embarazo se hizo evidente al 5.º mes. Mi cuerpo, ya debilitado por la falta de comida adecuada, luchaba por mantenernos a los dos. Me despidieron del restaurante cuando mi vientre empezó a estorbar en la cocina estrecha. Riesgo laboral, dijeron. Sin trabajo y con el alquiler atrasado 2 meses, la desesperación me hizo tragarme mi orgullo. Sabía que mi hermano Efraín trabajaba, o fingía trabajar, en una oficina de importaciones en el centro de la ciudad, un puesto que había conseguido gracias a un favor de un viejo amigo de papá. Fui a buscarlo. Esperé fuera de su edificio de oficinas durante 4 horas bajo una llovizna fría. Mis zapatos tenían agujeros en las suelas y sentía el agua helada mojándome los calcetines. Mi abrigo estaba raído. Cuando finalmente salió, a las 6 de la tarde, iba riendo con 2 colegas, impecable en un traje azul marino. Se veía bien alimentado, despreocupado. La injusticia me golpeó como un puño. Efraín, grité, corriendo hacia él antes de que pudiera arrepentirme. Él se giró. Su sonrisa murió instantáneamente. Me miró, reconociendo a su hermana en la mujer demacrada y embarazada que tenía enfrente. Sus ojos recorrieron mi ropa vieja, mi cabello mal cortado, mi vientre abultado. Se puso rojo de vergüenza. Dijo algo rápido a sus colegas, quienes me miraron con curiosidad y asco, y se alejaron. Efraín me agarró del brazo y me arrastró hacia un callejón lateral, lejos de la vista de la gente decente. ¿Qué demonios haces aquí, siseó, soltándome el brazo como si quemara? ¿Estás loca? ¿Quieres que me vean contigo así? Pareces una mendiga. Efraín, por favor, necesito ayuda, supliqué, y mi voz se quebró. Estoy embarazada. Estoy sola. No tengo para comer, me van a echar de mi cuarto. Habla con papá. Por favor. Solo necesito un poco de ayuda hasta que nazca el bebé. Él retrocedió un paso, sacudiéndose el saco como si yo lo hubiera ensuciado con mi presencia. ¿Embarazada? Soltó una risa incrédula. Mamá tenía razón. Eres una perdida. Primero rechazas a un millonario y ahora vienes preñada de quién sabe quién a pedir limosna. No tienes vergüenza. Es tu sobrino o sobrina, es sangre, Efraín. No es mi sangre, escupió él. Tú dejaste de ser mi hermana el día que nos arruinaste. ¿Sabes lo que hemos pasado? Papá tuvo que vender el coche. Mamá está deprimida. Y tú eres el recordatorio de nuestro fracaso. Metió la mano en su bolsillo con brusquedad. Sacó su billetera de cuero, extrajo un billete de 50 pesos, apenas $2.50, y me lo tiró al pecho. El billete revoloteó y cayó en un charco de agua sucia. Toma. Cómprate algo y desaparece. Si vuelves a buscarme, llamaré a la policía y diré que me estás acosando. No vuelvas, Mireya. Me das asco. Se dio la media vuelta y se fue, casi corriendo, dejándome allí sola en el callejón. Miré el billete flotando en el agua negra. 50 pesos. Eso era lo que valía mi sangre para él. Me agaché lentamente, con dificultad por el vientre, recogí el billete mojado y lo estrujé en mi mano hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No lo gasté. Lo guardé mojado en mi bolsillo como un recordatorio. Un recordatorio de que nunca, jamás, volvería a pedirle nada a nadie. El parto llegó en una noche de tormenta eléctrica, como si el cielo mismo estuviera gritando conmigo. Rompí aguas en mi cuarto de azotea a las 2 de la mañana. No tenía dinero para un taxi, así que caminé 4 calles bajo la lluvia hasta la parada del autobús nocturno que me llevaría al hospital público. El dolor era algo que nadie me había explicado. Era una ola que me partía en dos, que me robaba el aliento y la cordura. En el autobús, me agarré al asiento de metal, mordiendo mi labio hasta sangrar para no gritar y asustar a los pocos pasajeros somnolientos. Llegué al hospital empapada y temblando. La sala de partos estaba llena de gritos, de máquinas pitando, de olor a desinfectante y sangre. Me pusieron en una camilla en un pasillo porque no había habitaciones libres. Estuve sola durante 12 horas de labor de parto.
Veía pasar a otras mujeres acompañadas de sus esposos que le sostenían la mano, de sus madres que le secaban el sudor. Yo solo tenía a una enfermera con cara de pocos amigos que pasaba cada hora para decirme, todavía falta, aguántate. En el momento final, cuando sentí que me iba a romper, grité. No grité por el dolor, grité de rabia, de soledad, de fuerza. Empuja, madre, empuja, me ordenó el médico de turno. Y empujé. Empujé con toda la fuerza de mi odio hacia mi pasado y todo mi amor hacia mi futuro. Y entonces, el llanto. Un llanto fuerte, claro, indignado. Es una niña, dijo el médico, y me puso un bulto caliente y resbaladizo sobre el pecho. Miré hacia abajo. Era pequeña, roja, con la cara arrugada como una pasa. Pero abrió los ojos. Unos ojos oscuros, profundos, idénticos a los míos. Me agarró el dedo índice con su mano minúscula y apretó con una fuerza sorprendente. En ese momento, el dolor desapareció. El miedo desapareció. El hambre, el frío, la soledad, todo se volvió irrelevante. Hola, Rocío, susurré, besando su cabeza húmeda que olía a vida. Soy mamá. Estamos solas, mi amor. Tú y yo contra el mundo. Pero te prometo algo, te prometo que voy a construir un castillo para ti. Nadie te va a humillar. Nadie te va a decir que no vales. Eres mi hija. Y vamos a ser invencibles. 2 años después del nacimiento de Rocío, mi vida había encontrado un ritmo de supervivencia precaria. Rocío se quedaba en una guardería subvencionada por el Estado mientras yo trabajaba doble turno en una cafetería elegante en el distrito financiero. Era un lugar con suelos de mármol, candelabros de cristal y clientes que pagaban por un capuchino lo que yo gastaba en comida para 3 días. Una tarde de martes, el local estaba lleno. Yo corría de una mesa a otra con la bandeja, invisible para los ejecutivos que discutían millones. De repente, la puerta se abrió y entró una pareja. Mi sangre se heló. Era él. Dionisio. Había envejecido mal en estos 5 años. Estaba más gordo, más calvo, pero llevaba el mismo aire de arrogancia. Iba del brazo de una mujer joven, rubia, vestida con pieles, que miraba todo con aburrimiento. Me di la vuelta rápidamente, intentando esconderme detrás de la máquina de café, rezando para que no me hubiera visto. Oye. Tú, gritó su voz, esa voz rasposa que todavía aparecía en mis pesadillas. Mi jefe me hizo una señal impaciente para que fuera a atenderlos. No tenía opción. Respiré hondo, me alicé el delantal manchado de café y caminé hacia su mesa, manteniendo la cabeza baja y la libreta lista. Buenas tardes, ¿qué desean ordenar?, pregunté, intentando disimular mi voz. Dionisio se quitó las gafas de sol lentamente. Me miró. Primero con confusión, luego con reconocimiento, y finalmente, con una sonrisa maliciosa que me revolvió el estómago. No puede ser, dijo, soltando una risita cruel. Pero si es la princesa Mireya. Su acompañante me miró con desdén, masticando chicle. ¿La conoces, amor? Oh, sí. Es una vieja inversión que salió mal, dijo él, sin dejar de mirarme a los ojos, disfrutando el momento. Iba a ser mi esposa, ¿puedes creerlo? Pero se creía demasiado buena para mí. Y mírala ahora. Señaló mi uniforme barato con un gesto teatral. Sirviéndome café. Limpiando mis obras. Podrías haber sido una reina, Mireya. Ahora solo eres servidumbre. Mis manos temblaban. Quería tirarle la bandeja en la cara. Quería gritarle. Pero pensé en Rocío. Rocío necesitaba zapatos nuevos. Rocío necesitaba leche. No podía perder este trabajo. ¿Va a pedir algo, señor?, pregunté, tragándome la bilis. Dionisio se rió. ¡Qué carácter! Todavía tienes esa chispa. ¡Qué desperdicio! Sacó su billetera de piel de cocodrilo. Extrajo un billete de $20. Me miró a los ojos y lo dejó caer al suelo, justo a mis pies. Toma. Para que te compres algo de dignidad.
O pañales para ese hijo bastardo que seguro tienes por ahí. Recógelo. El restaurante entero pareció quedarse en silencio. Sentí las miradas de todos en mi espalda. El billete verde estaba allí, en el suelo de mármol blanco, como un insulto. Tenía dos opciones, salir corriendo o agacharme. Pensé en mi hija. Pensé en el hambre. Me agaché lentamente. Con la espalda recta. No bajé la cabeza. Mis ojos nunca dejaron los suyos. Recogí el billete. Me levanté. Gracias, Dionisio, dije, y mi voz sonó fría, metálica. Lo voy a guardar. Considérelo una inversión. Porque le juro que un día, le voy a devolver este dinero. Con intereses. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina, con el billete que mandóme en el bolsillo, mientras su risa resonaba a mis espaldas. Esa fue la última vez que permití que alguien me humillara. Esa tarde, la víctima murió definitivamente, y nació la empresaria. Gracias por escuchar esta historia hasta aquí. La vida de Mireya está a punto de dar un giro espectacular. Si te está conmoviendo su lucha y quieres saber cómo logrará su venganza, por favor, dale un me gusta al video, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad del mundo nos escuchas. Cada comentario nos ayuda a seguir trayendo historias emocionantes. Muchas gracias. Ese mismo día, después del incidente con Dionisio, me escondí en el callejón trasero del restaurante para llorar 5 minutos antes de volver al turno. Cuando estaba secándome las lágrimas, la puerta trasera se abrió. Pensé que era mi jefe para despedirme. Pero no. Era una clienta habitual. Una mujer mayor, de unos 65 años, que siempre se sentaba en la misma mesa de la esquina a tomar té y leer libros gruesos sobre matemáticas y tecnología. Se llamaba Doña Amalia. Tenía el pelo blanco recogido en un moño estricto y unos ojos grises que parecían escanearte el alma. Ven aquí, niña, me dijo con voz ronca. Me limpié la cara rápidamente. Lo siento, señora, ya vuelvo a entrar. Cállate y escucha, interrumpió ella. Vi lo que pasó ahí dentro. Ese hombre es un cerdo. Pero tú tienes algo. Tienes fuego. He visto que en tus descansos, en lugar de mirar el teléfono, lees libros de la biblioteca. ¿Te gustan los números? Sí, señora, respondí, confundida. Siempre se me dieron bien. Iba a estudiar arquitectura antes de todo esto. Amalia asintió. Soy ingeniera de sistemas retirada. Trabajé con computadoras cuando ocupaban habitaciones enteras y nadie creía que una mujer pudiera entenderlas. Ahora estoy vieja y mis ojos fallan, pero mi mente sigue rápida. Tengo un archivo de décadas de trabajo que necesito digitalizar y organizar. No puedo pagarte mucho, pero puedo ofrecerte algo mejor que propinas. ¿Qué? Pregunté. Conocimiento, dijo ella, y sus ojos brillaron. Si me ayudas, te enseñaré a programar. Te enseñaré un lenguaje que vale más que el inglés o el francés en este siglo. Te daré una herramienta para que nunca más tengas que agacharte a recoger un billete del suelo. Acepté. Y esa decisión cambió mi vida. Durante los siguientes 3 años, mi existencia fue una maratón de agotamiento. De día trabajaba en la cafetería. De tarde recogía a Rocío y la cuidaba, jugaba con ella, le leía cuentos. Y de noche, cuando ella dormía, me iba al pequeño apartamento de Amalia o me sentaba en mi cocina con una laptop vieja y pesada que ella me prestó. Aprendí Python. Aprendí Java. Aprendí SQL. Amalia era una maestra dura. No aceptaba excusas. El código no miente, Mireya, me decía cuando yo cometía un error. Si no funciona, es tu culpa. Arréglalo. Hubo noches en las que lloraba sobre el teclado, tan cansada que las letras bailaban en la pantalla. Me golpeaba la cara para no dormirme. Amamantaba a Rocío con una mano y escribía líneas de código con la otra. Esto es por ti, le susurraba a mi hija. Esto es para construir tu castillo.
5 años después de haber sido expulsada de mi casa, renuncié a la cafetería. Con los ahorros de años y un pequeño préstamo que Amalia me avaló, fundé mi propia empresa. La llamé Raíz y Acero. Raíz, para no olvidar nunca de dónde venía, del suelo, de la tierra, de la humildad. Y acero, porque en eso me había convertido el fuego de la adversidad, en un material que puedes golpear, calentar y doblar, pero que no se rompe, solo se vuelve más fuerte. Mi idea de negocio no era glamurosa, pero era necesaria. Me di cuenta de que miles de pequeños negocios familiares, ferreterías, panaderías, talleres mecánicos, estaban muriendo porque no sabían adaptarse a la era digital. Las grandes cadenas se los estaban comiendo. Yo ofrecía digitalizarlos, crear sus inventarios, sus páginas web, sus sistemas de contabilidad, de una manera sencilla y barata. Pero lo que realmente hizo especial a mi empresa fue mi política de contratación. No contraté a jóvenes universitarios con títulos brillantes. Contraté a mujeres como yo. Madres solteras. Mujeres mayores de 50 años que nadie quería contratar. Chicas que habían sido repudiadas por sus familias. Les enseñé lo que Amalia me enseñó a mí. Creamos una hermandad. Éramos un ejército de mujeres cansadas pero brillantes, hambrientas de éxito. Trabajábamos más duro que nadie porque sabíamos lo que era no tener nada. El primer año fue brutal. Hubo meses en los que no me pagué un sueldo a mí misma para poder pagar a mis empleadas. Tuve que vender mi coche viejo y andar en autobús de nuevo. Pero resistimos. Y luego, el despegue. Conseguimos un contrato con una asociación nacional de comerciantes. De repente, teníamos 500 clientes. Luego 1000. El dinero empezó a entrar. No migajas, sino dinero de verdad. Recuerdo el día que compré mi apartamento. Un lugar en una zona segura, con 3 habitaciones, mucha luz natural y, lo más importante, sin cucarachas. La primera noche, Rocío y yo nos sentamos en el suelo del salón vacío comiendo pizza, mirando las luces de la ciudad. «Mamá, ¿ya somos ricas?», preguntó Rocío, con la boca manchada de salsa de tomate. «Somos libres, mi amor», le respondí, abrazándola fuerte. «Que es mucho mejor que ser ricas». Rocío no creció como una niña normal. Mientras otros niños jugaban con muñecas, ella jugaba con calculadoras. A los 7 años, ya sabía lo que era un margen de beneficio y una hoja de cálculo. Era una niña seria, observadora, con una inteligencia afilada que a veces me asustaba. Tenía mis ojos y mi terquedad. Un día, cuando tenía 8 años, volvió del colegio muy callada. Se sentó a la mesa de la cocina mientras yo revisaba unos contratos. «Mamá», dijo, sin mirarme. «Hoy en la escuela hicimos árboles genealógicos». Dejé el bolígrafo. Se me tensó el estómago. Sabía que este día llegaría. «¿Y bien?», pregunté. «Todos mis amigos tienen muchas ramas. Abuelos, tíos, primos. Mi árbol solo tiene 2 ramas. Tú y la tía Amalia. ¿Por qué yo no tengo abuelos? ¿Están muertos?». La miré. Podría haberle mentido. Podría haberle dicho que murieron en un accidente, que eran buenas personas. Pero prometí que nunca le mentiría. «No, Rocío. No están muertos. Viven en un pueblo a 3 horas de aquí». Rocío frunció el ceño. «¿Y por qué no vamos a verlos? ¿Son malos? ¿Son criminales?». Suspiré, tomándola de las manos. «No son criminales. Son personas, complicadas. Son personas que tienen mucho miedo». ¿Miedo de qué? Miedo de lo que dirán los demás. Miedo de ser pobres. Miedo de no ser perfectos. Me enseñaron algo muy doloroso, hija. Ellos creen que el amor tiene condiciones. Creen que solo te pueden querer si haces exactamente lo que ellos dicen, si te vistes como ellos quieren, si te casas con quien ellos eligen. Y cuando yo dije no, ellos decidieron que ya no me querían. Rocío procesó la información con su lógica de 8 años. Se quedó callada un minuto entero. «Eso es estúpido»,
sentenció finalmente. El amor no es un negocio. No se negocia. Exacto, mi amor. El amor es libre. O es libre, o no es amor. Es control. Ella asintió, satisfecha con la conclusión. Entonces no los necesitamos. Tenemos nuestra propia familia. Tú, yo, la tía Amalia y las chicas de la oficina. Esa es una familia mejor. Desde ese día, Rocío empezó a acompañarme a las reuniones de negocios. Se sentaba en una esquina con un libro, pero yo sabía que escuchaba. Aprendió a leer el lenguaje corporal. Aprendió a saber cuando alguien estaba mintiendo, cuando alguien estaba desesperado. Estaba criando a una guerrera, a una futura reina que nunca inclinaría la cabeza ante nadie. Año 10. Raíz y Acero había crecido más allá de mis sueños más salvajes. Habíamos desarrollado un software propio de logística predictiva que estaba revolucionando el mercado local. Éramos tan eficientes que empezamos a molestar a los grandes jugadores. Y entonces, sucedió. Un gigante tecnológico de Silicon Valley nos contactó. Querían comprarnos. No querían competir con nosotros, querían nuestra tecnología y nuestro talento. La negociación fue dura. Duró 4 meses. Me senté frente a hombres con trajes de $5,000 que pensaban que podían intimidarme. No sabían que yo había negociado con el hambre. No sabían que yo había sobrevivido al invierno en la calle. Al final, firmé. Vendí Raíz y Acero por $22 millones, manteniendo mi puesto como CEO regional y un paquete de acciones en la empresa matriz. 22 millones. Cuando vi la cifra en mi cuenta bancaria, esa larga fila de ceros, no sentí ganas de saltar o gritar. Sentí una calma fría, profunda, como el fondo del mar. Esa misma tarde, llamé a mi abogado personal, un hombre de confianza tan afilado como yo. Roberto, le dije, mirando la ciudad desde el ventanal de mi oficina en el piso 40. Es hora. ¿Hora de qué, jefa? De ir de compras. Quiero que compres deuda. ¿Qué tipo de deuda? ¿Bonos del Estado? ¿Acciones? No. Quiero deuda tóxica. Específicamente, quiero que compres toda la deuda bancaria de la fábrica de conservas Hermanos Montalvo en el pueblo de San Pedro. Y también quiero las hipotecas de todas las propiedades a nombre del señor Dionisio Vargas. Todas. Casas, terrenos, coches. Todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Roberto carraspeó. Señora Mirella, esas son inversiones terribles. Esas empresas están en quiebra técnica. Es tirar el dinero a la basura. No es una inversión financiera, Roberto, le respondí, tocando el cristal frío de la ventana. Es una inversión emocional. Hazlo. Y quiero que sea a través de una sociedad anónima. Que no sepan que soy yo. Hasta el momento justo. Habían pasado 12 años desde la noche en que salí descalza de mi casa. 12 años de silencio. Pero mis informantes me mantenían al tanto de todo. Sabía que la situación en la casa de mis padres era crítica. Mi padre había perdido el control real de la fábrica hacía años, solo sobrevivía gracias a préstamos predatorios que yo acababa de comprar en secreto. Mi madre había vendido casi todas sus joyas y muebles valiosos. La casa se caía a pedazos. Efraín, mi exitoso hermano, había resultado ser un desastre. Había malgastado el poco dinero de la familia en apuestas y negocios fallidos. Ahora vivía con mis padres, un parásito de 38 años que culpaba al mundo de su mala suerte. Y Dionisio. Dionisio había recibido su propio karma. Su esposa Trofeo lo había dejado, llevándose la mitad de su fortuna en el divorcio. El resto se lo había bebido o perdido en malas gestiones. Estaba endeudado hasta el cuello. Era el momento. Hice que mi secretaria llamara a mi padre. Se presentó como la asistente ejecutiva del grupo inversor V. Le dijo que el nuevo dueño de la deuda estaba considerando inyectar capital para salvar la fábrica o liquidarla definitivamente y que volaría personalmente para una inspección. Sabía exactamente lo que harían.
Estarían desesperados. Se pondrían sus mejores ropas viejas, limpiarían el coche y conducirían hasta el aeródromo privado con la esperanza de lamerle las botas a este nuevo salvador. Rocío, que ahora tenía 12 años, entró en mi despacho. ¿Estás lista, mamá?, preguntó. Sí, dije, cerrando mi laptop. Vamos a cerrar un ciclo. Alquilé un Gulfstream G650 para el viaje. Podría haber ido en coche, pero la puesta en escena era vital. El poder es percepción. Necesitaba que entendieran la magnitud de la distancia que ahora nos separaba. El vuelo fue corto. Rocío iba sentada frente a mí, ajustándose su chaqueta de diseñador. Se veía tranquila, casi aburrida. ¿Estás nerviosa?, le pregunté. Un poco, admitió. ¿Cómo son? Son pequeños, le dije. En tu mente son monstruos, pero cuando los veas, te darás cuenta de que son solo personas pequeñas y asustadas. El avión comenzó el descenso. Miré por la ventanilla. El paisaje de mi infancia apareció abajo, los campos secos, las carreteras polvorientas, el pueblo que parecía congelado en el tiempo. Aterrizamos suavemente en la pista privada. El sol de la tarde pegaba fuerte. Mientras el avión rodaba hacia el hangar, vi un coche sedán viejo y polvoriento aparcado cerca de la reja. Y allí estaban. 3 figuras diminutas esperando bajo el sol. Mi madre. Mi padre. Efraín. El avión se detuvo. Los motores se apagaron con un silbido agudo. La puerta se abrió y la escalerilla bajó automáticamente con un zumbido hidráulico. Primero bajaron mis 2 guardaespaldas, hombres enormes con trajes oscuros y gafas de sol. Vi cómo mi familia daba un paso atrás instintivo, intimidados por la presencia física de la seguridad. Luego, me levanté. Alicé mi traje de pantalón blanco impecable. Me puse mis gafas de sol. Vamos, le dije a Rocío. Caminé hacia la puerta del avión. El aire caliente del pueblo me golpeó la cara, trayendo olores de tierra seca y recuerdos dolorosos. Pero esta vez, yo no era la víctima descalza. Empecé a bajar la escalerilla. Mis tacones de suela roja resonaban metálicamente en cada escalón. Clac, clac, clac. Mis padres y mi hermano esperaban al pie de la escalera, con sonrisas ensayadas y ansiosas, estirando el cuello para ver al señor inversor. Cuando mis pies tocaron el asfalto, me detuve a 3 metros de ellos. Me quedé allí, inmóvil, dejando que me miraran. Primero hubo confusión. Vieron a una mujer elegante, poderosa, vestida con ropa que costaba más que su coche. No me reconocieron de inmediato. 12 años y una vida de éxito cambian a una persona. Lentamente, levanté la mano y me quité las gafas de sol. Los miré directamente a los ojos. El jadeo de mi madre fue audible. Se llevó la mano a la boca, soltando su bolso, que cayó al suelo levantando una pequeña nube de polvo. Su rostro palideció tanto que parecía una calavera. Mireya, graznó Efraín, con voz estrangulada, dando un paso atrás como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué haces tú en el avión del inversor? Mi padre parpadeaba rápidamente, con la boca abierta, incapaz de procesar la imagen. Nadie habló durante 10 segundos eternos. Solo el viento y el calor. Rompí el silencio con una voz tranquila, educada, pero fría como el nitrógeno líquido. No estoy en el avión del inversor, Efraín. Yo soy el inversor. Mi padre tembló. ¿Tú? Pero, mi niña, ¿cómo es posible? No soy tu niña, Rogelio, le corté. Soy la dueña de la deuda de tu fábrica. Soy la dueña de las hipotecas de tus terrenos. Y técnicamente, soy la dueña de la casa donde duermes esta noche. En ese momento, Rocío bajó por la escalerilla y se paró a mi lado. Se veía segura, hermosa, con su cabello oscuro brillando al sol y una postura regia. Era la prueba viviente de mi victoria. Mamá, preguntó Rocío con voz clara, mirando a los extraños con curiosidad analítica. ¿Son estos? Sí, hija, respondí sin dejar de mirar a mi madre. Estos son. Bernarda miró a Rocío.
Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. Vio los ojos de su nieta, vio la ropa de calidad, vio la belleza y la fuerza. Dio un paso vacilante hacia nosotras, extendiendo una mano temblorosa. ¿Es ella? Es mi nieta, susurró, con una voz rota por el arrepentimiento y el anhelo. Rocío no se movió. No sonrió. La miró con la frialdad de quien mira un insecto interesante. Tú eres la abuela que echó a mi mamá a la calle sin zapatos, dijo Rocío. No fue una pregunta. Fue una sentencia. Bernarda se detuvo en seco, como si hubiera recibido un golpe físico. Bajó la mano. Yo no sabía, balbuceó mi madre. Pensé que estaba haciendo lo correcto, quería protegerla. No querías protegerme, mamá, dije. Querías venderme. Hay una diferencia. Miré mi reloj, un Rolex de oro blanco. No vinimos a una reunión familiar. Vinimos a hacer negocios. Suban a su coche. Nos vemos en la sala de juntas de la fábrica en 20 minutos. Si llegan un minuto tarde, ordenaré la liquidación total y cerraré las puertas para siempre. Me di la vuelta, tomé la mano de Rocío y subimos a una limusina negra que mi equipo había alquilado, dejándolos allí parados en la pista, pequeños, viejos y derrotados bajo el sol inclemente. La fábrica olía a abandono. Entramos en la sala de juntas. Me senté en la cabecera de la mesa, el lugar que solía ocupar mi abuelo. Mis padres y Efraín entraron tímidamente y se sentaron al otro lado, en sillas plegables de metal, porque las sillas de cuero habían sido vendidas hace meses. Puse una carpeta gruesa sobre la mesa. He auditado las cuentas, dije, y mi voz resonó en la sala vacía. Es un desastre. Pero lo peor no es la mala gestión. Es el robo. Miré a Efraín. Él empezó a sudar. Efraín ha estado desviando fondos de la cuenta de operaciones para pagar deudas de juego y gastos personales durante los últimos 5 años. Tengo los registros bancarios. Eso es malversación de fondos, Efraín. Es un delito federal. Podría llamar a la policía ahora mismo y enviarte a la cárcel por 10 años. Efraín rompió a llorar. Se derrumbó sobre la mesa. Mireya, por favor, soy tu hermano, no lo hagas. Mamá, dile algo, gimoteó. Mi madre no lo miró. Estaba mirando sus manos, avergonzada. Estás despedido, Efraín, sentencié. Tienes 24 horas para sacar tus cosas de la oficina. Y también te quiero fuera de la casa de mis padres. Tienes casi 40 años. Es hora de que aprendas lo que es trabajar de verdad. Búscate un empleo. De lo que sea. Pero ya no vas a vivir de mi dinero. Efraín asintió, sollozando, incapaz de mirarme. En cuanto a ustedes, dije, girándome hacia mis padres. No voy a cerrar la fábrica. Hay 40 familias en este pueblo que dependen de estos empleos y ellos no tienen la culpa de su incompetencia. Voy a reestructurar la empresa. Yo pondré un gerente general profesional. Ustedes mantendrán el título honorífico de fundadores y recibirán una pensión mensual para vivir dignamente. Pero no tomarán ni una sola decisión más. Ni una. Mi padre levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Vas a salvarnos? ¿Después de todo lo que te hicimos? No lo hago por ustedes, Rogelio, dije con frialdad. Lo hago porque mi hija está mirando. Y no quiero enseñarle a ser cruel. Quiero enseñarle a ser justa. La casa se queda a nombre de Rocío. Pueden vivir allí hasta el día que mueran, pero no pueden vender nada. Si falta un solo cuadro, los echo. Gracias, hija, susurró mi padre. No me den las gracias, dije, levantándome. Solo no me fallen otra vez. Esa noche, nos alojamos en la mejor suite del único hotel decente de la ciudad cercana. Estaba leyendo un libro con Rocío cuando el teléfono de la habitación sonó. Señora, dijo el recepcionista con voz nerviosa. Hay un hombre aquí abajo. Insiste en verla. Está, un poco alterado. Dice que es un viejo amigo íntimo. El señor Dionisio Vargas.
Sonreí. Era inevitable. Las ratas siempre huelen el queso. Dile que suba, ordené. Pero que mis guardias de seguridad vengan con él. 5 minutos después, Dionisio entró en la suite. La imagen era patética. Llevaba un traje arrugado que le quedaba apretado en la barriga, olía a alcohol barato y traía un ramo de rosas marchitas que probablemente había comprado en una gasolinera. Mireya, suspiró, abriendo los brazos con una sonrisa que intentaba ser encantadora pero solo resultaba grotesca. Mi amor. Supe que habías vuelto. Siempre supe que volverías. Nunca dejé de pensar en ti, ni un solo día. Me quedé sentada en el sofá, cruzando las piernas, mirándolo con diversión. Ah, sí, Dionisio. ¿Pensabas en mí? Incluso cuando le tiraste $20 a esa camarera hace 10 años y le dijiste que recogiera su dignidad del suelo. Dionisio palideció. Se detuvo en seco. Eso fue un malentendido, Mireya, yo estaba pasando por un momento difícil, estaba estresado, tú sabes cómo son los negocios. Pero mira, podemos olvidar todo eso. Tú tienes capital, yo tengo experiencia y contactos, podemos ser una pareja poderosa. Tú y yo, como debió ser siempre. Hice un gesto a uno de mis guardias. Él me pasó una tablet. Dionisio, dije suavemente. Soy dueña de tus hipotecas. Soy dueña de los préstamos de tu coche. Soy dueña hasta de las deudas de tus tarjetas de crédito. Ahora mismo, técnicamente, eres dueño de nada. Vives de prestado en mis propiedades. Él empezó a temblar. El ramo de flores cayó al suelo. Tengo videos de seguridad de aquella tarde en la cafetería, continué. Y tengo un equipo de abogados que disfrutan destruyendo a hombres como tú antes del desayuno. Si te vuelves a acercar a mí o a mi hija, si vuelves a pronunciar mi nombre, te ejecutaré todas las deudas. Te dejaré en la calle, Dionisio. Te dejaré sin zapatos, tal como mi madre me dejó a mí esa noche por tu culpa. Dionisio me miró con terror puro. Vio en mis ojos que no era una amenaza vacía. Dio media vuelta y salió corriendo de la habitación, tropezando con sus propios pies. Rocío, que había estado observando todo desde el sillón, cerró su libro. ¿Ese era el malo?, preguntó. Sí, mi amor. Ese era el monstruo. No parece un monstruo, dijo ella. Parece un payaso triste. Exacto, sonreí. Eso es todo lo que es. Una semana después, el día antes de nuestra partida, recibí un sobre en el hotel. Era de mi madre. Lo sostuve en mis manos durante un largo rato. Esperaba lo peor. Excusas, reproches, peticiones de más dinero. Pero lo abrí. La letra era temblorosa, diferente a la caligrafía firme y arrogante que recordaba. Mireya, te escribo esto porque no tengo el valor de decírtelo a la cara. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice esa noche es imperdonable. Te fallé como madre y como mujer. Cuando te vi bajar de ese avión, no sentí envidia por tu dinero. Sentí vergüenza. Una vergüenza profunda y dolorosa. Vi a una mujer fuerte, libre, una reina. Y me di cuenta de que yo siempre fui una esclava. Fui esclava del, que dirán, esclava del miedo a la pobreza, esclava de las expectativas de tu padre. Quería protegerte convirtiéndote en esclava también, pensando que esa era la única forma de sobrevivir para una mujer. Gracias a Dios, fuiste más fuerte que yo. Gracias por decir que no. Gracias por salvar la fábrica, no por nosotros, sino por la gente. Gracias por no ser como yo. Tu hija es maravillosa. Tiene tus ojos, pero tiene una luz que tú no tenías a esa edad, porque a ella nadie se la ha apagado. Eso es tu mayor éxito. Bernarda. Terminé de leer con un nudo en la garganta. No era una redención total, pero era verdad. Y la verdad era lo único que yo pedía. Leí la carta a Rocío. Ella escuchó atentamente. ¿Le creemos?, preguntó Rocío. Creo que es lo más honesto que ha dicho en su vida, respondí. Y creo que eso es suficiente por ahora.
Había organizado una pequeña gala benéfica para recaudar fondos para el hospital local esa última noche. Era mi forma de decirle al pueblo, he vuelto, y soy generosa. Rocío, que era una pianista talentosa desde los 5 años, iba a tocar. El salón del hotel estaba lleno. La élite del pueblo y los trabajadores de la fábrica estaban allí. Mis padres llegaron. Se sentaron en la última fila, discretos, vestidos con ropa sencilla. Se veían pequeños, encogidos por el peso de los años y de la culpa. Rocío subió al escenario con su vestido azul oscuro. Se sentó al piano de cola. Hubo silencio. Y entonces, empezó a tocar. Un nocturno de Chopin. La música fluyó por la sala, melancólica, poderosa, llena de matices. Era una música que hablaba de dolor y de superación. Miré hacia atrás. Vi a mi madre. Estaba llorando. Pero no era su llanto habitual, ese llanto histérico para manipular. Era un llanto silencioso. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin que ella intentara detenerlas. Estaba viendo a la nieta que nunca conoció. Estaba viendo el talento que ella había intentado aplastar en mí, floreciendo en la siguiente generación. Estaba viendo todo lo que se había perdido por su codicia. En ese momento, sentí que algo se soltaba en mi pecho. El odio, que había sido mi motor durante 12 años, empezó a disolverse. No porque los perdonara completamente, sino porque ya no necesitaba ese odio para ser fuerte. A la mañana siguiente, mi madre llamó. Pidió vernos. Solo a nosotras. Acepté almorzar en un restaurante neutral, lejos de la casa y de los recuerdos. Bernarda llegó puntual. Se veía nerviosa, humilde. No intentó abrazarnos. Se sentó frente a nosotras y miró a Rocío como si estuviera mirando un milagro. Tocas el piano como los ángeles, le dijo a Rocío con voz suave. Gracias, respondió Rocío educadamente. Mamá me pagó las mejores clases. Y me obligó a practicar. Tu madre ha hecho un trabajo extraordinario, dijo Bernarda, mirándome a los ojos. Rocío, sé que soy una extraña para ti. Sé que soy la villana en la historia de tu madre. Y es verdad. Fui mala. Cometí errores terribles. Rocío la miró fijamente, evaluándola. Pero me gustaría, continuó mi madre con voz temblorosa, si tú quieres, si me das permiso, me gustaría conocerte. No pido que me llames abuela todavía. Solo pido que me dejes ver en qué mujer te conviertes. Miré a mi hija. No intervine. La decisión era suya. Rocío era dueña de su destino. El respeto se gana, dijo Rocío, repitiendo las palabras que yo le había enseñado tantas veces. Si vienes a visitarnos a la ciudad, puedes venir a tomar el té. Pero tienes que ser amable con mi mamá. Siempre. Si la haces llorar una vez, no te vuelvo a ver. Bernarda asintió fervientemente, secándose una lágrima. Trato hecho. Lo juro. Terminamos el almuerzo. Antes de despedirnos, mi madre sacó algo de su bolso. Era una cajita de terciopelo negro, vieja y desgastada. La puso sobre la mesa y la deslizó hacia mí. La abrí. Dentro brillaba el anillo de diamantes. El anillo de compromiso que Dionisio me había dado aquella noche fatal hacía 12 años. ¿Por qué tienes esto?, pregunté con asco, sintiendo un escalofrío. Lo guardé, confesó ella. Lo recogí del suelo cuando te fuiste. Durante años, lo tuve en mi mesita de noche. Pensaba que un día volverías. Pensaba que fracasarías, que volverías a casa llorando y derrotada. Y yo te daría este anillo y te diría, ves, te lo dije, tu destino era casarte con él. Pensé que este anillo era tu futuro. Cerró la caja con un clic seco. Pero estaba equivocada. Esto no era un futuro. Era una cadena. Te lo devuelvo. Ya no lo quiero en mi casa. ¿Qué quieres que haga con él?, pregunté. Lo que quieras. Véndelo. Tíralo. Quémalo. Ya no tiene poder sobre nosotras. Tomé la caja. Se la pasé a Rocío.
¿Qué quieres hacer con esto?, le pregunté. Rocío abrió la caja. Miró el diamante vulgar y ostentoso. Hizo una mueca. Es feo, dijo. Y tiene mala energía. ¿Entonces? Vamos a venderlo, decidió ella con pragmatismo. Y donamos todo el dinero al refugio de perros que vimos en la carretera. Los perros no tienen la culpa de que Dionisio fuera un idiota. Bernarda soltó una carcajada. Fue la primera vez que la escuché reír de verdad en décadas. Una risa limpia, sin amargura. Me parece una idea excelente, dijo mi madre. Volvimos al avión una hora después. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y violeta. El despegue fue suave. Miré por la ventanilla mientras el avión ascendía. Vi mi pueblo hacerse pequeño, las casas convirtiéndose en juguetes, la fábrica en una mancha gris, la mansión de mis padres en un punto insignificante. Rocío se quedó dormida en el asiento de cuero frente a mí, con la cabeza apoyada en una almohada, abrazando un libro. Se veía tan pacífica. No hubo un final de cuento de hadas donde todos nos abrazamos bajo la lluvia y olvidamos el pasado. Las cicatrices de la bofetada seguían ahí. El recuerdo del frío y del hambre seguía ahí. Mis padres seguían siendo personas limitadas que apenas estaban aprendiendo a ser humanos. Efraín seguía siendo un problema lejano. Pero ya no dolía. El rencor es un veneno que uno se bebe esperando que muera el otro. Y yo, por fin, había dejado de beberlo. Había soltado el vaso. Había vuelto. Había ganado. Había salvado lo que valía la pena salvar y había destruido lo que necesitaba ser destruido. Pero lo más importante, había roto el ciclo. Miré a mi hija durmiendo. Ella nunca sabría lo que es ser vendida. Ella nunca sabría lo que es caminar descalza en el asfalto helado. Ella sabía su valor. Acaricié su cabello suave. ¿Hice bien en no abrazar a mi madre al despedirme? Tal vez. El perdón total a veces es un mito peligroso. A veces, la paz cordial y los límites claros son la forma más alta de amor que podemos ofrecer. Y yo, por primera vez en mi vida, tenía paz. El avión cruzó las nubes, dejándolo todo atrás, volando hacia un futuro que nos pertenecía solo a nosotras. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Crees que hice bien en perdonar a mi madre aunque fuera un poco, o fui demasiado blanda al final? ¿Qué habrías hecho tú con el anillo? Déjame tu opinión sincera en los comentarios, leo y respondo a todos. Y si esta historia de justicia y superación te ha gustado, por favor dale like al video y suscríbete al canal para no perderte la próxima. Gracias por ser parte de nuestra familia.